Las elecciones de 1985. Estamos en el contexto de las elecciones generales de Perú del 85, las cuales se realizaron el domingo 14 de abril. Nuestros padres y abuelos recuerdan amargamente este periodo de gobierno, ya que aquí el pueblo padeció un suplicio eterno, sobre todo en el ámbito económico. En estas elecciones, el bisoño Alan García logra un 53% de los votos válidos, pero con un 46% de votos emitidos. Siendo así, las leyes de ese entonces obligaban a ir a una segunda vuelta, ya que se requería que el ganador supere el 50% de votos emitidos. El que acompañaría al joven Alan García en la segunda vuelta sería nuestro querido tío Frijolito, Alfonso Barrantes, ya que él había alcanzado un 24.7% de los votos válidos. El resultado electoral de las elecciones se veía así con una amplia mayoría aprista en el Perú, salvo en departamentos como Arequipa, Huancavelica y Tacna. Se debía llevar a cabo una segunda vuelta, pero Alfonso Barrantes declinó presentarse a una segunda vuelta electoral. Con ello, el Comité Directivo Nacional de Izquierda Unida, para variar, se dividió. De un lado estaban quienes aprobaban ir a la segunda vuelta para definir una oposición al futuro gobierno aprista. De esta opinión eran el PUM, el PCP Unidad y de manera menos clara el Partido Socialista Revolucionario y el Partido Comunista Revolucionario. En el otro lado, apoyaban el retiro de la segunda vuelta el UNIR, Acción Política Socialista, APS, liderada por Gustavo Mome, y el Partido de Integración Nacional, el PADIN, liderado por Miguel Ángel Mufarej. Este partido hacía poco se había incorporado a Izquierda Unida. Finalmente, Barrantes se abstuvo de participar, pretextando el atentado ejecutado por militantes de Sendero contra el doctor Domingo García Rada, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Así, el bisoño Alan García, candidato del APRA, asumió la presidencia. Otra hubiera sido la historia si Alfonso Barrantes hubiera ido a una segunda vuelta con García. ¿Quién sabe? Los historiadores no se ocupan tanto del qué hubiera pasado, ya que en historia se analizan hechos fácticos. Sin embargo, el historiador inglés John Lukács en su libro El futuro de la historia dice que es perfectamente válido este tipo de ejercicios abstractos para que los historiadores resalten algunos hechos importantes. A esta historia los historiadores le dicen historia contrafáctica. Quizás no hubiera habido cambio alguno, quizás Barrantes cambiaba de discurso y ganaba, quizás solo hubiera habido un desgaste más para Izquierda Unida, quizás no hubiera habido hiperinflación, pero una vez más, ¿quién sabe qué hubiera pasado? La victoria del APRA inauguró un nuevo escenario político. Por primera vez un partido político con arraigo popular accedía al poder, además de contar con una eficiente y eficaz organización partidaria en todo el país. Alan García había prometido durante su campaña una serie de medidas que cambiarían la sociedad y beneficiarían a las grandes mayorías nacionales que, hacia mediados de los 80, parecían simpatizar con las posiciones representadas políticamente por el APRA e Izquierda Unida. ¿El APRA era de izquierda cuando ingresó al gobierno? Sí, efectivamente, era de izquierda, una izquierda un poco moderada. Acuérdate del Pacto de Monterrico y de la Asamblea Constituyente del 78. Pero aún así, era una izquierda a fin de cuentas. El hecho de que el partido aprista accediera al gobierno mediante las elecciones contribuyó a la legitimación del régimen democrático. Sin embargo, esa legitimidad se fue erosionando gradualmente ante la incapacidad de los gobiernos democráticamente elegidos de contrarrestar el crecimiento y expansión de Sendero y el MRTA. Hasta 1985, la acción de Sendero se había circunscrito principalmente a los departamentos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, mientras que la acción del MRTA a la ciudad de Lima y de Huancayo en el departamento de Junín. Sin embargo, estas organizaciones terroristas estaban cada vez más cerca de Lima. En el ámbito político, el APRA con García a la cabeza sedujo a los sectores moderados de Izquierda Unida con un discurso que ponía énfasis en el desarrollo de las zonas más pauperizadas del país, especialmente en el sur andino, como parte de su estrategia contrainsurgente, y este discurso le hizo ganar cierta simpatía entre los sectores de la dirigencia izquierdista. El APRA poco a poco estaba absorbiendo a sectores de Izquierda Unida. Es entonces que los sectores que no simpatizaban con el APRA alzaron la voz. En el mes de noviembre del 85 apareció un comunicado de Izquierda Unida en la prensa escrita que sostenía que el APRA es una
una alternativa de modernización con propósitos caudillistas y autoritarios y sin el menor ánimo de modificar la estructura capitalista de nuestra sociedad. Así se marcó una diferencia tajante entre Izquierda Unida y el APRA. Entonces, Izquierda Unida decía que el APRA presentaba un gobierno limitado por su identificación con el gran capital industrial y la burguesía agraria, y que ocultaba y deformaba las verdaderas contradicciones socioeconómicas que se daban en el Perú. Entonces, a ojos de Izquierda Unida, en estas circunstancias solo se presentaban dos opciones: la reformista del APRA y la que presentaba Izquierda Unida como expresión organizada del movimiento social, democrático, popular y antiimperialista. Con tales declaraciones, Izquierda Unida intentó colocarse a la izquierda del APRA, tratando de mantener un perfil diferenciado, evitando en lo posible que su identidad se diluyera ante la acción gubernamental aprista. Ante el conflicto armado interno o lucha contra el terrorismo, las posiciones divergentes respecto al sentido de la democracia y su participación en ella imposibilitaron que Izquierda Unida produjera una propuesta integral para combatir el terrorismo. De hecho, las ambigüedades declarativas frente a la subversión, en particular la de Sendero, contribuyeron en primer lugar, a que los adversarios políticos de Izquierda Unida colocaran a todos sus partidos integrantes dentro de una misma postura, afín al empleo de la violencia, lo que hizo prácticamente difícil alejar de la opinión pública la asociación de sectores de Izquierda Unida con la subversión. Y en segundo lugar, paradójicamente, aquella indefinición que ya hemos comentado en la segunda parte de esta serie de videos, había alimentado y reforzado en los sectores populares, especialmente en los estudiantiles, la idea de que el poder se conquista mediante la lucha armada, convertida en sentido común en esos sectores gracias al trabajo político desenvuelto por la izquierda desde la década de los 70. La existencia de este sentido común facilitó el trabajo de reclutamiento de Sendero y el MRTA entre los simpatizantes y militantes radicalizados de los partidos integrantes de Izquierda Unida, sobre todo en el último tercio de la década de los 80, cuando la situación del país parecía colapsar. Y por último, aquella ambigüedad motivó el paulatino retiro del apoyo de la población que iba en busca de opciones políticas más moderadas: la burocratización y el debilitamiento de la izquierda. Hasta entonces, Izquierda Unida venía actuando en tres espacios diferenciados: el Parlamento, los municipios y las organizaciones populares. En cada uno de ellos, la pugna entre las tendencias existentes era evidente, ya sabes, radicales y moderados. Así, en el Parlamento, el PUM y el UNIR protagonizaron las investigaciones más importantes sobre violaciones de los derechos humanos, con énfasis en el caso de las denuncias contra las fuerzas del orden. Ello obedeció a consignas partidarias a favor de presionar y forzar una crisis dentro del gobierno aprista. Es decir, los radicales querían desestabilizar el gobierno del APRA. De otro lado, los moderados, algunos congresistas sin militancia partidaria y parlamentarios del Partido Socialista Revolucionario, encabezaron comisiones sobre eventos del conflicto armado interno e indagaron sobre sus causas, elaborando y proponiendo propuestas alternativas a la política contrasubversiva en curso. Pero estos esfuerzos no encontraron apoyo ni en Izquierda Unida ni en el gobierno, a pesar del reconocimiento público de lo trabajado. En los municipios, la izquierda encontró la oportunidad de impulsar la creación de espacios de participación popular en el nivel local, que prefigurarían instancias de decisión y poder paralelas al municipio, por lo que se fomentó la creación de asambleas vecinales y la organización de la población alrededor de sus demandas inmediatas. En el ámbito de la organización, movilización y lucha de los sectores populares, la tendencia radical desplegó con cierta eficacia sus planteamientos políticos. De hecho, en los años de gobierno de Alan García, estos fueron igualmente agitados en cuanto a huelgas y paralizaciones, incluso en mayor medida que en el gobierno de Belaúnde. Sin embargo, la facción radical tuvo que enfrentar las pugnas reiteradas con los otros partidos integrantes de Izquierda Unida por la influencia y el control de las dirigencias de las más representativas organizaciones populares, lo que implicaba paradójicamente su propio debilitamiento. Por otro lado, había una creciente presencia y acción de los militantes de Sendero en esas mismas organizaciones, pugnando por controlarlas y utilizando métodos coercitivos y violentos, que contemplaba incluso el aniquilación
aniquilamiento selectivo de sus competidores izquierdistas. Esto paralizaba la acción de las organizaciones políticas de Izquierda Unida. Entonces, estos se cuestionaban cómo Izquierda Unida podía hacer entender a estos simpatizantes de Sendero que estaban en el camino equivocado. Hasta entonces, en Izquierda Unida no había una respuesta clara al respecto. La izquierda se encontraba en una situación crítica. ¿Por qué? Pues aunque Izquierda Unida ya había demarcado claramente que no comulgaba con los terroristas, esta aún no expectoraba a sus alas más radicales que aún veían a Sendero como los compañeritos equivocados. Es decir, la ambigüedad aún existía y esta hizo que la Izquierda Unida se quede aislada de importantes segmentos de la ciudadanía y del pueblo en general, que no veían a Izquierda Unida avalar las acciones del Estado y a la vez veían que Izquierda Unida no tenía una estrategia para enfrentar desde el pueblo y por cuenta propia el desafío terrorista. Porque una cosa era afirmar que no puede haber revolución sin violencia y otra muy diferente es atribuir un carácter revolucionario a cualquier violencia contra el orden establecido. Poco antes de las fiestas patrias del 86 se supo por declaraciones de un diputado aprista que el presidente de Izquierda Unida sostenía reuniones con el secretario general del partido aprista peruano, Armando Villanueva del Campo. Ya sabes, ese de la canción de los no sé quién y los no sé cuántos. Con el propósito de ventilar la posibilidad de presentar un candidato común a las elecciones municipales de noviembre de ese año. Tal noticia causó desconcierto en el frente izquierdista, hasta que el propio Barrantes confirmó tales reuniones a través de un mensaje televisado, donde reiteró una vez más su llamado a un gran acuerdo nacional para detener el proceso de violencia y hacer viable la democracia. En la misma presentación se deslindó de y criticó duramente a Sendero, aclarando que era objetivo central de Izquierda Unida combatir a la subversión, señalando finalmente que hay algunas pocas cosas que merecen ser apoyadas de la acción del gobierno y muchas otras que requieren un necesario cuestionamiento. No hemos caído ni caeremos en la mezquindad de negar lo primero, ni mucho menos en la conciliación de callar lo segundo. Y esto, para variar, polarizó otra vez a Izquierda Unida. Las pocas cosas a las que se refería Barrantes no configuraban una posición de consenso en el frente de Izquierda Unida, porque esta coalición no tenía una propuesta hegemónica clara que cohesione las ideologías dentro de la organización. Entonces, las opiniones en Izquierda Unida se dividen entre los radicales y su insistencia en instrumentalizar la democracia en una perspectiva de insurrección popular, considerando los logros políticos del gobierno en cuanto a consenso y apoyo popular como derrotas políticas para la izquierda, y los sectores moderados que, aunque señalaban la falta de una política contrasubversiva coherente, encontraban en el empeño renovador del presidente una voluntad con la que era posible establecer algún consenso hacia la pacificación, el freno de la militarización y el cambio hacia políticas que protegieran la economía popular. En este último sentido, la propuesta de un gran acuerdo nacional formulada por Barrantes retomaba una disposición propicia al diálogo. En estas circunstancias, Izquierda Unida participó en las elecciones municipales del 9 de noviembre del 86. Barrantes fue el candidato en busca de la reelección para la alcaldía de Lima. Confiando en la popularidad que le había deparado su gestión, no se comprometió de lleno en la campaña electoral. En tanto, Jorge del Castillo, Jorgito, candidato del partido aprista, desplegó una intensa campaña electoral que, contando con el evidente apoyo presidencial, le facilitó el triunfo en las elecciones por un estrecho margen de votos. A pesar del éxito de Izquierda Unida en las elecciones del 83, esta vez perdió numerosas provincias de los departamentos de Cusco, Puno y Arequipa. Y es así que a fines del 86, Izquierda Unida concluía un periodo de gobierno municipal con desempeños dispares en las gestiones ediles, con muy poca coordinación con los dirigentes nacionales de Izquierda Unida y con muy poca o nula estructuración con las organizaciones partidarias. Las sucesivas derrotas electorales del 85 y el 86 agudizaron los conflictos dentro del frente izquierdista, que, como señalaban voceros del Partido Comunista Peruano Unidad, poco tenían que ver con horizontes ideológicos, sino con diferencias personales y estilos políticos que oponían especialmente a Javier Díez Canseco, secretario general del PUM, y al mismo Alfonso Barrantes.
Tal oposición subordinó la dinámica de Izquierda Unida a la búsqueda de un equilibrio mínimo que no precipitara una ruptura, donde la figura de Barrantes era reconocida como carta de presentación de la legitimidad izquierdista en la democracia burguesa. De ese modo, la percepción pública de una izquierda cada vez más comprometida con la democracia se apoyó en el liderazgo de Barrantes, con el apoyo del Partido Comunista Revolucionario y del Partido Socialista Revolucionario, entre otros grupos menores. Analistas de la época expresaron que, lejos de apreciar en Izquierda Unida a un potencial enemigo de la democracia, había que ubicarlo como un eventual defensor de la misma, y quizás como un combatiente más decidido debido a sus extendidos lazos sociales. Sin embargo, las críticas al liderazgo de Alfonso Barrantes motivaron su renuncia a la presidencia de Izquierda Unida en 1987. Renuncia que fue el síntoma de un malestar más profundo en la izquierda legal. La figura de Barrantes y el tipo de vínculo que se estableció con él habían compensado la falta de consistencia de los partidos de Izquierda Unida para evitar que proyectos particulares se impongan por sobre el proyecto común y sostenible en el tiempo de Izquierda Unida. Al respecto, Jorge del Prado, líder del Partido Comunista Peruano Unidad, declaró: la renuncia de Barrantes a la presidencia de Izquierda Unida en 1987 cerró un ciclo de la crisis como una válvula de escape para una situación ya insostenible. Pero la crisis continuó al no resolverse su causa fundamental, la ausencia de una auténtica unidad programática, estratégica y táctica, y de un proyecto nacional claro. En ese contexto, los militantes, en particular los jóvenes, exigieron a sus dirigentes una actitud más consecuente con los postulados revolucionarios enarbolados hasta entonces. La percepción de la distancia entre los acuerdos partidarios y el cumplimiento de los mismos provocó, en el caso del Partido Comunista Patria Roja, por ejemplo, la separación de un importante contingente de sus militantes y dirigentes. El contingente de militantes y dirigentes que abandonaron Patria Roja dio origen al UNIR bolchevique, que tiempo después se disolvió. Algunos de sus integrantes se incorporaron a las filas de Sendero y el MRTA. Estas rupturas ocurrieron también en el PUM y en el Partido Comunista Peruano Unidad. Cada uno tuvo sus particularidades, pero, para variar, tuvieron en común la lectura de que el país transitaba aceleradamente a una situación revolucionaria. Otra vez, para variar, los partidos de izquierda se radicalizaban y preparaban a sus partidos para afrontar una probable guerra. En este contexto, las posiciones radicales se acrecentaban no solo en Izquierda Unida, sino también en otros sectores de la izquierda. Un evento donde se percibió claramente este aspecto fue la Asamblea Nacional Popular, ANP, organizada con especial empeño por el PUM, el PCP Unidad y la UDP en Villa El Salvador en noviembre del 87. Esto es historia para otro video, pero básicamente en esa asamblea se reunieron las posiciones más extremas de la izquierda a debatir su accionar con respecto a la situación revolucionaria que percibían. En el difícil proceso seguido por Izquierda Unida para sostener en un solo frente a las opciones moderadas y radicales, la ANP contribuyó paradójicamente a separar aún más las tendencias en conflicto. ¿Por qué? Pues porque los radicales no se pusieron de acuerdo, es decir, que ni entre ellos se entendían. Así, los moderados no se opusieron ni atacaron el evento, lo dejaron pasar y vieron cómo los radicales se disolvían solos en sus contradicciones. Es entonces que aparece un ala moderada dentro del PUM. Esto implicó el surgimiento de opciones que, si bien eran moderadas, no renunciaron a las propuestas fundacionales acerca del rol decisivo de las masas organizadas en la lucha política. Los moderados del PUM argumentaban que la admisión de la crisis del régimen no conllevaba necesariamente a una crisis del país y mucho menos a una situación revolucionaria. Los moderados, conocidos como los zorros, en polémica con los radicales llamados libios, contemplaron la importancia y necesidad de reunir en un acuerdo nacional a los sectores
actores políticos más dispuestos a frenar, dentro de los marcos democráticos, la crisis y la guerra subversiva. El UNIR vivió también el conflicto entre radicales y moderados que veían que era imposible llevar a la práctica una lucha armada. Esta fricción dentro del UNIR hizo que los más radicales, en muchos casos, se separaran del frente y abrazaran las causas terroristas. Antes de las elecciones municipales del 89, un grupo de militantes del PUM se salen del partido y forman el Partido Mariateguista Revolucionario, PMR. Entre sus líderes se encuentran Agustín Aya de la Torre, Michel Azcueta, Santiago Pedraglio y Johnny Rodríguez. También en ese mismo año, del PUM se escinde el Movimiento Socialista Peruano, MSP. Los líderes de este partido incluyen a Carlos Tapia García y a Sinesio López. Y por último, en marzo de 1990, algunos sectores de militantes radicalizados del Partido Comunista Unidad, encabezados por Andrés Sosa Chanamé, abandonaron sus filas y se integraron al Bloque Popular Revolucionario. Otros, en tanto, se organizaron en el clandestino Frente Patriótico de Liberación, FPL, que luego se incorporaría al MRTA. Izquierda Unida estaba entrando en clara decadencia, y el último intento por proponer una izquierda legal comprometida con la democracia, con coherencia y orden, se frustró en el único Congreso Nacional de Izquierda Unida, realizado en Lima en enero de 1989. En este congreso se propusieron, valga la redundancia, dos propuestas. Una que enfatizaba la importancia de ganar el gobierno considerando que eso era lo que estaba en juego en las próximas elecciones generales, o sea las de abril de 1990, y veían que Izquierda Unida se encontraba en condiciones para participar en los comicios. Y otra propuesta que incidían en que era fundamental también ganar el poder, pues de otro modo se podría ganar el gobierno, pero no estarían en condiciones de hacer cambios en el sistema capitalista. Cuando fueran sometidas a votación, la primera propuesta ganó por un ajustado margen de 187 votos de diferencia. Este congreso fue el momento de encuentro de todas las tendencias reunidas en 1980 y que a lo largo de 9 años habían seguido un desarrollo contrapuesto y a menudo antagónico con las otras posiciones organizadas en Izquierda Unida. Es entonces que se acercaban las elecciones municipales de 1989, las cuales se realizan el domingo 12 de noviembre. Aquí se forma el Acuerdo Socialista de Izquierda, el ASI, conformado por partidos que salen de Izquierda Unida, el Partido Socialista Revolucionario, el Partido Comunista Revolucionario y el Movimiento Socialista Peruano. El ASI participa en las elecciones municipales de ese año, postulando a Enrique Bernales Ballesteros a la alcaldía de Lima, y luego esta coalición se disuelve. Muchas de las tensiones, conflictos y rupturas de la izquierda, que eran más que obvias y que tenían que ver entre otras cosas con la incapacidad de la izquierda, dividida ahora en Izquierda Unida y el Acuerdo Socialista de Izquierda, el ASI, de procesar y resolver democráticamente sus diferencias, primando sus intereses personales y de grupo por encima del país. El 3 de noviembre, antes de los comicios, en medio de la campaña para las elecciones municipales, la iniciativa por movilizar a la población frente a la amenaza de un paro armado en Lima fue quizás la reacción más eficaz de Izquierda Unida sobre la ciudadanía para enfrentar con una acción emblemática el estado de terror que fomentó Sendero desde 1980. La convocatoria de Henry Pease, candidato de Izquierda Unida, recibió el apoyo de casi toda la clase política y en la ciudad se organizó una de las más multitudinarias marchas contra el terrorismo de Sendero y el MRTA que hubo en todos los años del conflicto armado interno. Hasta entonces, Izquierda Unida pensaba que la ruptura con el ASI no iba a afectarle del todo, pero esta ruptura se hizo evidente en las elecciones municipales del 12 de noviembre del 89. Izquierda Unida obtuvo el 12%, mientras que el ASI logró el 2% de la votación. El nuevo Frente Democrático, FREDEMO, coalición de la derecha que agrupaba al Movimiento Libertad, Acción Popular y al Partido Popular Cristiano y liderado por
Mario Vargas Llosa, logró poco más del 32% en todo el territorio nacional. En Lima, en tanto, el independiente Ricardo Belmont Casinelli, con su partido Movimiento Cívico Independiente Obras, fue elegido como alcalde para el siguiente periodo de gestión municipal. Una vez más, Izquierda Unida no volvió a repetir su desempeño electoral nacional de 1983. Sin embargo, en las elecciones regionales realizadas el mismo día, un número importante de candidatos del UNIR y del PUN fueron elegidos como diputados regionales en Arequipa, Cusco y Puno. Mientras tanto, el bloque radical, PUM, UNIR, FOSEP y el BPR, aquí hagamos un paréntesis. Acerca del bloque popular revolucionario BPR, hasta donde se sabe constituía un sector radical cercano al MRTA, al igual que el movimiento Patria Libre. Fin del paréntesis. Todos estos compartían la visión de que el país marchaba a un acelerado proceso de polarización entre la izquierda y el Fredemo. Y en el caso de ganar Izquierda Unida las elecciones, la cuestión del poder estaría a la orden del día. Si por el contrario el Fredemo resultara triunfador en las elecciones, la crisis social y económica se agudizaría como consecuencia de la ejecución de su programa de reformas liberales. En tal sentido, era imprescindible prepararse para estar en condiciones de combinar todas las formas de lucha. Mientras tanto y paralelamente tenían que afrontar las elecciones generales de 1990. Con la intención de revertir el fracaso electoral municipal de noviembre, en los meses siguientes, tanto Izquierda Unida como la recientemente creada Izquierda Socialista, IS, dirigida por Barrantes, entraron en diálogo conciliatorio. ¿De dónde nace la Izquierda Socialista? Bueno, básicamente fue una alianza electoral formada por el ASI y el Movimiento Socialista No Partidarizado. ¿Quiénes eran los no partidarizados? Bueno, básicamente eran intelectuales y políticos independientes que ya habían conformado un espacio de socialismo en democracia claramente distinto al de los partidos marxistas-leninistas. En este grupo se encontraban Edmundo Murrugarra, José Luis Alvarado, José Velázquez, Jorge Raigada, Carlos Amati León, Santiago Aburto, Federico Velarde, Gonzalo García, Francisco Guerra García y muchos otros. La izquierda trató entonces de llegar a acuerdos que les permitieran participar en una sola lista en las elecciones generales de abril de 1990. Sin embargo, sus intentos fracasaron. La izquierda, para variar, se presentó dividida en las elecciones. Su indefinición ante la lucha armada, que provocó que diversos sectores acusaran a Izquierda Unida de estar influenciada por los grupos subversivos, la campaña electoral del Fredemo que asociaba el fracaso del gobierno aprista como consecuencia directa de la ejecución de un programa de corte izquierdista muy parecido al que pretendía llevar a cabo Izquierda Unida en caso de llegar al gobierno, y las polémicas con Izquierda Socialista terminaron erosionando el respaldo de la ciudadanía y en particular el de los sectores populares de quienes la izquierda se proclamaba su representante. Así, los resultados de las votaciones arrojaron que Izquierda Unida de Henry Pease alcanzó el 8% e Izquierda Unida Socialista de Alfonso Barrantes obtuvo el 5% de la votación. El Fredemo de Vargas Llosa ocupó el primer lugar con el 33% de la votación, seguido de Cambio 90 de Fujimori con el 29%, mientras que el APRA con Luis Alva Castro alcanzó el tercer lugar con un 22% de la votación. Vargas Llosa y Fujimori fueron los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta electoral para elegir al nuevo mandatario. Los primeros días de mayo, el Comité Directivo Nacional de Izquierda Unida analizó las causas de la derrota electoral. Entre otras razones, se señaló el alejamiento de los movimientos sociales, el mantenimiento de una imagen del país que no correspondía con la realidad y la incapacidad para desarrollar una estrategia de gobierno y poder, y también la imposibilidad de contrarrestar el impacto de la crisis del socialismo real en Europa. En la segunda vuelta electoral, la Izquierda Unida e Izquierda Socialista pidieron a su militancia que votaran a favor del candidato Alberto Fujimori. Y así, con el apoyo de la izquierda y el APRA, Alberto Fujimori fue elegido presidente. Aún con la derrota electoral de Izquierda Unida e Izquierda Socialista en los 90, la izquierda fue incapaz de proponerse una actuación política que contribuyera a fortalecer el
el régimen democrático. Esto se debió a la persistencia de una lectura ideologizada y populista de la política, y también al caudillismo arraigado presente en sus liderazgos. Las decisiones de izquierda no contribuyeron de manera decisiva a mejorar el desempeño de la democracia, aun cuando obtenía logros y protagonismos inusitados dentro de ella. La guerra subversiva finalmente puso a la izquierda en un dilema ideológico que no resolvió del todo. El radicalismo verbal enarbolado enfáticamente por los dirigentes de un sector de la izquierda se quedó solo en eso. Sin embargo, muchos de sus militantes, alimentados por tal discurso, trataron de ser consecuentes con la prédica de sus dirigentes y se enrolaron en las filas del MRTA y de Sendero desde finales de los 80. Otros izquierdistas, por el contrario, dejaron la militancia decepcionados por el comportamiento de sus dirigentes. En abril del 92, Fujimori se da el autogolpe e inicia su autoritarismo. 5 meses después, en septiembre del 92, cae Abimael Guzmán, líder irrestricto de Sendero Luminoso, junto a su cúpula senderista. El MRTA, si bien en el 93 estaba prácticamente derrotado y con sus principales líderes en la cárcel, esta organización terrorista caería 4 años después con la Operación Chavín de Huántar, donde moriría otro de sus líderes, Néstor Serpa Cartolini. Es cierto que aún existen en la actualidad células terroristas en el BRAE, sin embargo su existencia es ciertamente marginal, pero aún así sigue siendo una amenaza en lugares donde, lastimosamente, el Estado peruano brilla por su ausencia. En enero del 93, en el marco del Congreso Constituyente Democrático, se crea el Movimiento Democrático de Izquierda, MDI, formado por pequeños grupos salidos de Izquierda Unida, el Movimiento de Afirmación Socialista, el Partido Mariateguista Revolucionario, Acción Política Socialista, el Partido Comunista Revolucionario. Entre sus líderes se encontraban Henry Piz, Gustavo Mome, Gloria Helfer, Julio Castro Gómez y muchos otros. Este frente participó en el ya mencionado Congreso Constituyente Democrático, pero con una minoría de 4 escaños. Ese mismo año, Izquierda Unida se presenta a las elecciones municipales del 29 de enero, con César Bazán Barrera como candidato a la alcaldía de Lima. Izquierda Unida ya estaba casi extinta. Ese año solo alcanzó el 1% de los votos válidos. El año final para Izquierda Unida fue el 95. En el marco de las elecciones generales de ese año, Izquierda Unida para las elecciones quería postular a Alfonso Barrantes, pero ante la declinación de este, Izquierda Unida fue encabezada por Agustín Aya de la Torre. Pese al fracaso electoral, logra el 2% a nivel parlamentario y solo consigue la elección de 2 representantes, Javier Díez-Canseco y Rolando Breña Pantoja. El partido se liquida y la izquierda ahora pasaría a engrosar las mazmorras del olvido hasta bien entrado el año 2001.